Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ahora quiero hablar sobre la fe, de cómo usar la fe en la vida diaria y analizar más cómo se ve eso en la práctica, hermanos. Colosenses 2:6 dice que así como habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Entonces vemos que tenemos que andar la vida cristiana, vivir, caminar, progresar, cada vez ser más santificados, de la misma manera que creímos, que recibimos al Señor Jesucristo, a Jesús, al Jesús y Señor. Jesús, nuestro Salvador y Señor. No podemos dejar al lado al Dios del universo en nuestra vida cristiana, que gobierna todo, es el Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo vamos a querer andar, caminar, ignorando a Cristo? ¿Y cómo no se ignora a Cristo? Creyéndole, haciéndole participar de nuestra vida cristiana. ¿Por qué haciéndole participar de nuestra vida? No, porque Él es realmente que vive en nosotros. No vivo yo, dice el apóstol Pablo. En ese sentido, la vida únicamente se vive por medio de Cristo. La vida misma, Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo en Filipenses, hermanos. Así que tenemos que creer en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para andar en nuestra vida cristiana, como dice Colosenses 2:6, hermanos. Y eso es lo que yo quiero enfocar aquí. Tener fe en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz. Una obra suficiente para que no el cristiano se enfoque en sí mismo, sino en Cristo. Esa es la base de la vida cristiana. Esa es la base de cómo aplicar la obra de Cristo en nuestra vida diaria por la fe. Es Cristo. De allí parten todos los demás conocimientos de cómo vivir la vida práctica, de cómo exhortarnos unos a los otros, de cómo respetar los unos al otro, cómo hacer cosas santas. Todo se desprende de Cristo, que es la vida, que va a hacer posible realizar todas las demás cosas que nosotros debemos hacer. Esa es la base, ese es el cristianismo, hermanos. Ahora, entonces, quiero explicar un poco mejor eso, de cómo se aplica la fe en nuestra vida cristiana. Todo el rato nosotros tenemos fe, pero siempre es nuestro deber de aplicar esa fe, de hacer ejercicio, por así decirlo, para que la fe tenga músculos. Entonces tenemos que usar esa fe. Siempre está, pero tenemos que hacerla fortalecer y va a seguir creciendo esa fe a medida que sigamos ahondando en el conocimiento de Jesús, de la gracia de Él, manifestada en el cumplimiento del tiempo, en la vida de Cristo, en la cruz, hermanos. Por lo tanto, la fe tenemos siempre, pero en momentos tenemos que usarla, ejercitarla siempre. Y haciendo un zoom en un lugar, sacando una foto, por así decirlo, en una sección de la vida de un cristiano, vamos a explicar la fe en ese punto puntual de la vida de un cristiano. La fe, ¿qué hace? La fe tiene que creer en la obra de Cristo. ¿Para qué? Para superar, por ejemplo, un obstáculo. Para mover ese obstáculo. La fe en la obra de Cristo para mover un obstáculo. ¿Y qué sería este obstáculo? Nuestra carne, que nos impide crecer, santificarnos, madurar.
bueno, otras cosas más. Otro obstáculo es cumplir la ley. Digo obstáculo porque nuestra carne también nos impide cumplir la ley. Bueno, el diablo nos quiere hacer tentaciones y muchos otros obstáculos, inclusive cosas de la vida que nos pueden dar ansiedad. Eso es un obstáculo, entonces tenemos que tener fe para mover ese obstáculo y será movido proporcionalmente a la fe que tengamos. Eso dijo Jesús. Conforme a vuestra fe os sea hecho, le dijo a unas personas. Jesús dijo, todo es posible a aquel que cree. Si tuvieres un grano de fe, así como un grano de mostaza, podréis traspasar los montes. Dios siempre quiere que uno ejercite la fe y de acuerdo a la cantidad de fe vamos a tener una acción buena. Vamos a sacar este obstáculo para seguir el progreso de nuestra vida cristiana proporcionalmente. Y la fe esta va a ir creciendo de tal manera que vamos a encontrar más deleite en ver también lo que Dios hizo por medio de la fe, por medio de nosotros en la vida cristiana, que fue capaz de mover obstáculos y va a seguir haciendo eso y obstáculos más grandes, hermanos, para que seamos más santificados. La fe tiene que estar allí para que Cristo viva en nosotros, hermanos. Y entonces, cuando nosotros tenemos fe, implica que Dios obra en nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria, todo lo que Él es, todo su poder, Él obra en nosotros de acuerdo a su poder, a todas sus riquezas en gloria, a su sabiduría, a todo lo que Él es. Él obra en nosotros cuando tenemos fe y obra por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu es como el noticiero que aplica esa noticia de lo que es Dios, de lo rico que Él es, para que nosotros podamos superar los obstáculos, para que podamos vivir la vida cristiana. Entonces Dios obra de acuerdo conforme a sus riquezas en gloria por medio del Espíritu, que a la vez trae hacia nosotros, nos aplica a nosotros que la obra de Cristo en la cruz, los resultados de la obra de Cristo en la cruz. Porque allí fue, como yo dije, la plenitud de los tiempos, donde Cristo vivió una vida perfecta y luego murió para darnos el poder para vencer al pecado. Por eso Él murió al pecado, nosotros morimos con Él, y para darnos su vida resucitada, para que Él viva en nosotros por medio del Espíritu. Y el Espíritu trae todo eso, poder para vencer al pecado, porque allí todas nuestras iniquidades fueron aniquiladas, nuestras pasiones fueron crucificadas allí en la cruz. Y nosotros al creer eso, al creer en la obra de Cristo en la cruz, Dios va a obrar y va a traer definitivamente los resultados de la cruz para nosotros, para que Cristo, al fin y al cabo, viva en nosotros por su vida resucitada. Esto es el mecanismo de cómo vemos la fe en la práctica. La fe cree para que todo esto llegue a pasar, hermanos. Y esto es sí, rápido. Una fe, vos ya sabes esto, vos crees, al conocer lo que Cristo hizo y podés en el acto ir superando obstáculos y cada vez mejor y cada vez más grandes para ser cada vez más como Cristo, quien tenía una fe espectacular. La fe de Cristo tiene una fe espectacular para que la vida del Padre se manifieste en Él. De tal manera que así también cuando nosotros tenemos una fe en Él, la vida del Hijo se manifiesta en nosotros. Juan, creo que 6,
por ahí dice que eh, así como el Padre, fuente de vida, es vida para mí y yo dependo de Él, así también si ustedes me comen a mí, ustedes van a depender de mí, vivir por mí. Es así. Eso dijo Jesús, hermanos. Por lo tanto, la fe es esencial para andar la vida cristiana. Y esto es lo que yo les dije, es todo el mecanismo que va a pasar, hermanos, para que nosotros seamos santificados cada vez más, para que tengamos más fe y conforme a nuestra fe sea más eficaz Cristo en nuestra vida. Porque dice Efesios 3, que Pablo ora a Dios para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Entonces, ya tenemos a Cristo, pero Pablo quiere que Cristo habite cada vez más en todas nuestras áreas de nuestra vida por la fe. Que Cristo sea más apreciado en nosotros por la fe. Para que Cristo ocupe todo cada vez más de nosotros. Para apreciar más a Cristo. Y eso es por la fe. Y para que por lo tanto seamos cada vez más santificados y disciernamos más la vida de Dios en nosotros, hermanos. Eso hace la fe en nuestras vidas. Ahora bien, yo quiero hacer mostrarles un poco más de manera práctica lo que es la fe en la práctica. Pero quiero hacer eso al refutar o al aclarar algunas ideas erradas de algunos que pueden tener acerca de lo que yo les dije ahora. Aunque no crean, esto pasa y estas objeciones son hechas y muy a menudo. Tal vez uno dirá, para vos es fácil creer esto y vivir así, porque vos tenés fe en Dios. Pero yo no puedo solucionar este problema que tengo ahora mismo. ¿Cómo hago para solucionar este problema? Te dicen. ¿Qué pasajes de la Biblia busco para solucionar estos problemas ahora? Te dicen. Vos tenés fe, está bien, como queriendo esquivarse un poco. Pero ahora yo quiero solucionar este problema que tengo ahora. Te dicen así tal vez. ¿Y qué vemos allí en esa forma de pensar? Vemos, en primer lugar, que dejan a Cristo del lado. Como si Cristo está un poco lejano de nosotros. Como si Cristo no tiene que ocupar algo en nuestras acciones para resolver el problema. Pero están totalmente equivocados. Sin Cristo, lo voy a decir, lo dije y lo voy a seguir diciendo, sin Cristo no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Otro problema que podemos ver aquí, que ellos quieren buscar la solución rápidamente por sus propias acciones. Por eso dejan a un lado el tener fe. Y la fe es algo contrario al orgullo humano. La fe es algo contrario a nuestras propias obras carnales separadas de Cristo. Por eso existe la fe, para sacarnos de nosotros el mérito y para apropiarnos de Cristo. La fe es lo esencial. Por eso Pablo, Hebreos también dice, y no sé si, creo que Hebreos y otros pasajes de la Biblia se infiere, que dice que por la fe andamos. Sí, Pablo también lo dice en Corintios, creo que es. Por fe andamos y no por la vista. En Hebreos también 11 habla de Moisés también, que vio a lo invisible para actuar. Y bueno, y todos los que actuaron ahí por la fe. La fe te hace actuar no por la vista, no por algo que vos tenés en ti mismo, que vos podés ver cómo actuar en esto. Yo tengo la capacidad, uno dice, de hacer esto y por eso puedo solucionar el problema. Pero ahí estás viendo en términos paulinos y no
creyendo en Cristo, pues estás sí creyendo en ti mismo, en lo que vos podés hacer y ver por ti mismo, pero no en lo que Cristo hace, hermanos. Y bueno, esa es la respuesta que yo le daría, que tiene que depender de Cristo y no de sí mismo. Y es cierto, luego, que la Biblia te va a decir cómo resolver problemas particulares, pero también la Biblia te dice que es la base, que sin Cristo ni eso vas a poder hacer bien. Y si lo encontrás, si encontrás las soluciones en la Biblia, no vas a poder aplicarlas, porque sin fe es imposible hacer nada en la vida cristiana, ni aplicar principios que saques de la Biblia para resolver algunos problemas. Y esto es muy útil en la área de la consejería. Por todo que vos aprendas de un consejero bíblico, con todas las soluciones que te puede eh, mostrar en la Biblia para que vos apliques en tu vida, con todo eso no vas a poder hacer nada, eso, ni aplicar nada de esos conocimientos buenos si no tenés fe. Bueno, pero otro me dice otra objeción. Ah, pero vos estás favoreciendo la irresponsabilidad de la persona. Y también la sencillez del simple cumplir el mandato que ves en las escrituras para solucionar diversos problemas que te aparezcan. En primer lugar, me dice uno, tal vez, estás favoreciendo la irresponsabilidad y luego la sencillez del simple mandato de cumplir algo en las escrituras. Porque un padre cuando tiene un hijo, tal vez te diga, simplemente el hijo tiene que obedecer, sencillamente, rasamente, y tiene que ser responsable. Ahora que yo digo, que respondo a esto. En primer lugar, que todo esto no te hace ser irresponsable el tener fe en Cristo. Al contrario, es lo único que te puede hacer responsable. Al contrario, vos mismo estás en un lugar donde estás actuando virtualmente, actuando irrealmente, pensando que estás siendo responsable, pero realmente no. Por eso es que muchos van a actuar, en la vida cristiana van a ser hasta pastores fieles, van a ser siervos fieles, que barran hasta la iglesia, que hacen todo en la iglesia, pero luego esas obras van a ser quemadas como heno, hojarasca, fácilmente quemadas, no van a permanecer, no van a ganar ninguna corona con respecto a eso, lo que hicieron. Pues estaban haciendo eso erradamente. Ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero estaban haciéndolo ficticiamente. No era algo real. Eso dice Primera de Corintios. Que muchos van a construir, pero no sobre Cristo realmente. Van a pensar que están construyendo sobre Cristo, pero realmente van a construir otras obras que no le van a servir de nada. Van a hacer eso desperdiciando su tiempo de realmente vivir a Cristo y apreciar a Cristo en sus vidas, hermanos. Por otro lado, tal vez otro diga, pero es sencillo, estás sacando la sencillez de simplemente obedecer. Mirá si nosotros te escuchamos, que tenemos que tener fe para hacer algo. Tal vez el hijo va a decir, pero ¿cómo? Yo no sé cómo hacer esto. Tener fe en Cristo es algo muy sobrenatural para que Cristo recién obre en mí. No, solo el hijo tiene que obedecer, sencillamente. Si hay que ir a la iglesia,
hay que ir a la iglesia. No le hables tanto de la fe en Cristo y que tienen que apropiarse de Cristo. Eso va después. Va a ir creyendo cada vez más en eso. Después, ahora, obedecer. No. Ellos piensan que es algo sencillo obedecer. Que uno puede sencillamente obedecer nomás. Pero no es así. No es tan sencillo como parece. Tal vez obedecen externamente y van a la iglesia. Tal vez obedecen externamente y tomen la Santa Cena. Pero ¿será que toman dignamente o indignamente? Es muy serio. Por eso todo lo que nosotros hacemos, obedecemos, tiene que hacerlo de una manera digna. ¿Y cómo hacerlo de una manera digna? Por medio de Cristo. ¿Y cómo Cristo lo hace en nosotros? ¿Cómo Cristo vive y obedece por medio de nosotros? Por la fe. Esa es la razón de la unión mística que vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ya más yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora tal vez alguien me diga, pero eso es muy teórico. Anda a lo práctico. Tal vez uno diga, no, yo le digo a mis hermanos que tienen que ir a la iglesia, no importa lo que piensen, sus sentimientos, sus acciones, ir a la iglesia, sencillamente obedecer. Pero de nuevo, y la Santa Cena, anda a la Santa Cena y toma la Santa Cena, obligación. Ahí capaz que diga, no, ahí sí hay que tener fe. No, para todo hay que tener fe. Entonces, uno capaz que diga, no tiene que tener sentimientos, tiene que anularse, tiene que hacerse un robot, porque así es fácil ignorar los sentimientos y la conciencia de uno, y solamente ir a la iglesia. La fe deja quieto ya. No, hermanos. Te facilita la vida el tener fe en Cristo, porque inclusive la fe no se fija en tus sentimientos, no se fija en tus acciones, no se fija en tu conciencia, sino que la fe se fija en Cristo y Cristo luego te produce buenos deseos, buenos sentimientos, el querer hacer y el hacer, el ir a la iglesia, pero ya dignamente. No puedes saltear el paso de la fe. No puedes decir obedecer, no importando tus sentimientos, emociones, para ir a la iglesia. No, tiene que ser fe, no importando tus sentimientos, emociones, sino fe en Cristo, para luego recién obedecer. ¿Vieron? Y encima obedecer de corazón, porque a Dios no le importa tu exterior, sino las intenciones que vos haces las cosas. Esto es sencillo. Sí, con Cristo es más que sencillo. Con la fe es gratis la vida cristiana. Es solo apropiarse de Cristo. Y no importa tus sentimientos para apropiarte de Cristo. No importa tu ser. Solo importa Cristo. Solo importa creer en Cristo. Por eso dice un versículo en Hebreos. Les leo todo rápido. Hebreos 10 al 19, salteando algunas partes, dice: por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Pondré mis leyes en sus corazones y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Luego, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Aquí está hablando de un obedecer consciente, no un obedecer, por obligación, sino un obedecer
por estar consciente de que tenemos un gran sacerdote que nos dice: vengan de gracia, porque yo morí por ustedes. Y eso es lo que te da certidumbre de fe. Te da seguridad porque no estás mirándote a ti, sino a Cristo, que hizo esa gran obra en la cruz. De tal manera que actúes sin vacilar. Hermanos, no confíes en tus propias fuerzas para actuar sin vacilar y obedecer. No. Preocúpate, cree en que Cristo te va a hacer actuar sin vacilar por la fe, hermanos, para que te mantengas así. Esto es la gran noticia que Dios te da a ti, hermano. Y no tenés, por lo tanto, que confiar en ti para actuar sin vacilar, sino en Cristo. Charles Hodge dice: la victoria del cristiano sobre el pecado no se puede conseguir por la fuerza de sus resoluciones, es decir, por las metas que yo me hago para obedecer. Dice, ni por la fuerza de la motivación moral que tenga, ni por los recursos que tengo en mí mismo. Él, dice, el que vive la vida victoriosa sobre el pecado, él mira a Jesucristo y es conquistador en sus fuerzas. En otras palabras, dice, la victoria no es obtenida en el camino de lo natural, sino por gracia. Y este es el comentario que hace en Romanos 7, hermanos. La victoria no está en lo natural, en lo que nosotros podamos, en nuestras resoluciones, sino en la gracia. En Cristo. Dice, el que mira, dice, a Cristo. He looks en inglés, a Cristo. Hermanos, por eso también dice un versículo en 2 de Corintios 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a los enemigos que venían ahí? Cantidad de enemigos. Y Josafat estaba orando. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, dice Josafat. Otro comentador, ¿cómo se llama? Walter Marshall, dice que esta multitud puede ser los pecados, la carne nuestra, las huestes enemigas, todo el mal, dice. Creo que dice todo el mal que pueda haber. Esa multitud que está ahí contra nosotros. Y entonces sigue diciendo 2 Crónicas 20:12. No sabemos qué hacer, sigue orando Josafat. No sabemos qué hacer. Aquí está promoviendo este versículo un conocimiento avanzado de cómo resolver los problemas y cómo saber todo, y está promoviendo un orgullo en uno mismo para poder actuar bien. No, aquí dice Josafat, no sabemos qué hacer. No sé cómo aplicar inclusive esta instrucción que dice la Biblia. Por mis propias obras sé que no puedo, no sé. Por eso tengo que depender de ti, oh Jesús, de tu obra en la cruz para poder esto aplicarla bien. Si no, voy a reincidir en el mismo problema una y otra vez, así como el drogadicto no puede dejar de drogarse. Conozco un caso de una persona que no sé cuántos años todavía sigue drogándose. No puede. No sabemos qué hacer, por lo tanto, tiene que ser nuestro pensar primeramente, lógicamente hablando, para luego mirarle a Él. Pues esto tiene que pasar así, en un instante. Decir, no puedo, pero Cristo puede. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego sigue diciendo, 2 de Crónicas 20:12. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Como dijo Charles Hodge hace un momento, debe mirar a Cristo. He looks a la gracia de Dios. Hermanos, nuestros ojos tienen que estar en Él, Cristo, y este es
Estos ojos son los ojos de la fe. Estos ojos son los ojos de aquellos que miraron la serpiente de bronce y fueron sanados. Ni es un acto nuestro, es la manera de que Dios obra en nosotros, por medio de nosotros, pero sin ningún mérito nuestro, para que miremos a Cristo, para que Él nos dé la victoria, para que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Bueno, espero que esto les haya servido, y la clase que viene también voy a hablar más sobre la grandiosidad de esta noticia de vivir por fe, y para abrirle los ojos más sobre esta gran riqueza que podemos nosotros usarlas en la vida cristiana. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.